Una persona con mucha experiencia sobre todo, y lo más importante es que usted es un experto en temas de infraestructura y que además está con nosotros cuando acabamos de sufrir este último fin de semana un sismo que nos obliga justamente a escuchar voces como la suya para entender cuáles son los riesgos y cuáles son los avances al mismo tiempo que ya hay en materia de infraestructura y de tecnología a disposición sobre todo de países que estén en el cinturón de fuego y en otras zonas donde un sismo no es improbable. Bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días, Mávila. Buenos días, Carlos. Un gusto enorme estar con ustedes. En realidad, sí, efectivamente, estamos muy sujetos a fuertes sismos, mucho más grandes que el que hemos visto en Chimbote, con varias réplicas, porque no solamente estamos en el cinturón, sino en la zona nuestra central de la costa peruana. Tenemos un silencio sísmico de gran envergadura que aproximadamente tiene 280 años y que ha acumulado energía que tiene que ser liberada de todas maneras, del orden de casi prácticamente 400 millones de toneladas de TNT. Imagínate una cosa de esa magnitud, que tiene que ser liberada de todas maneras. Y el nuestro no va a ser más superficial probablemente que el de Chimbote, o sea, más daño, y que prácticamente es 11.200 veces más grande que el que tuvimos el Día del Padre. ¿Se refiere usted que aterró a un sismo aquí en Lima? Sí, aquí en donde Lima. Hay silencio sísmico. Hemos Correcto. tocado ese tema aquí en Ampliación de Noticias, sí, con usted también hace algunos meses. Sí. Y usted nos decía que las autoridades debían en ese momento dirigir esfuerzos para reforzar la zona de la Costa Verde para prepararla justamente ante un sismo de gran magnitud. Desde ese momento en el que hicimos la advertencia, que usted la hizo aquí en Ampliación de Noticias, ¿recibió alguna comunicación, alguna invitación para trasladar esa información técnica a las autoridades y empezar el reforzamiento que usted reclamaba en ese momento? Muy buena pregunta, porque desde el punto de vista de autoridades del gobierno, no. Desde el punto de vista institucional, sí. Fui invitado especial a hacer estas presentaciones en el Colegio de Ingenieros del Perú y realmente estamos trabajando con ellos y vamos ya a seguir con mucho más intensidad. No hemos pasado de la advertencia. Yo he hecho una mirada diagonal de los 30 y tantos planes de gobierno y te vas a caer de espaldas si te digo lo que he visto. No existe las obras de prevención. No solamente de estas, sino de ningún tipo. Es un tema totalmente olvidado y nos acordamos de eso solamente cuando hay movimiento sísmico, claro, en alguna zona. Ingeniero, entonces, ¿usted considera, a pesar de que aquí se hacen ejercicios de simulacros, considera que la ciudad de Lima está preparada en estos momentos para un sismo de gran magnitud que puede ocurrir en cualquier momento? ¿Dónde está específicamente el problema? Mire, hacemos 2 simulacros al año de este famoso sismo 8.8, sí, que le he descrito. 2 simulacros al año. El Instituto Geofísico se ocupa de la superficie para abajo. Los que nos ocupamos de la superficie para arriba, que es donde se pierden las vidas, son los ingenieros, ¿no? Entonces, el tema es que tenemos muchas debilidades. Primero, tenemos que enseñarle a salvar la vida a la gente que vive en los cerros que nos rodean. Son 3 millones de personas, que de todas maneras va a colapsar toda esa construcción, claro, informal, etcétera. Después tenemos que irnos sobre los sistemas básicos, de necesidades básicas de la ciudad, agua, desagüe, carreteras y demás que van a sufrir y nos van a aislar. Y finalmente yo había puesto estos puntos emblemáticos. El mayor de todos es el de la Costa Verde. Alguien, claro, le ha dicho que es el Machu Picchu de Lima y Callao, y efectivamente es una cosa maravillosa que a su vez también es nuestra defensa para choques, porque ese sismo de esa magnitud viene con tsunami. Claro, recuerdo mucho que usted puso énfasis en eso. Correcto. Usted nos dijo, esto puede servir incluso, es una ventaja para la ciudad de Lima en el caso de un tsunami. Usted es una persona con mucha experiencia, yo decía, era error mío
no poder leer realmente todo el expertise, todos los estudios que usted tiene. Ha estudiado ingeniería en el Instituto de Georgia Tech, en Estados Unidos, ¿no? Y es un experto en temas de infraestructura. La Costa Verde es un punto neurálgico, pero usted también nos ayudaba a identificar los puntos críticos que hay dentro del mismo recorrido, a lo largo de la Costa Verde. No es toda la Costa Verde, hay que prestar mucha atención a esos estudios para ir ahí donde realmente hay que reforzar la seguridad. Son las 8:16, permítanos por favor escuchar a los anunciantes a esta hora y regresar con usted para entender mejor de qué se trata. Bueno, estamos en ampliación de noticias aquí en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Mávila Huertas y Carlos Villarreal conversando con el ingeniero Raúl Delgado Sayán, experto en temas de infraestructura, hablando acerca de la prevención que tiene que haber en nuestro país, porque estamos en una zona sísmica y puede ocurrir en cualquier momento un sismo de gran magnitud. Y el proyecto presentado por el ingeniero Delgado justamente comprende el fortalecimiento del circuito de la Costa Verde, ¿cierto? Que debe ser el gran parachoque de Lima ante un sismo de gran magnitud y un eventual tsunami. Él justamente presentó el proyecto en su momento. Ingeniero, ¿cómo se tiene que fortalecer este gran parachoque que es la Costa Verde? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué incluye el proyecto? ¿Cómo podemos fortalecerlo para justamente protegernos? Claro, mire, lo que nosotros con el proyecto evitaríamos sería la falla sistémica de los acantilados de la Costa Verde. ¿Cómo tenemos que hacer eso? Reforzamos con un muro que más o menos tiene 18 metros de altura, en la parte inferior, bien anclado por el tsunami para que no lo erosione y lo tumbe después, pero que a la vez nos sirve de soporte para lanzar unos anclajes de más o menos 40 metros de distancia, rellenos en la final con concreto, y lo jalamos para poder generar una fuerza que aguante todo ese acantilado. Si hacemos el proyecto, porque lo hemos modelado matemáticamente y lo hemos expuesto internacionalmente, no acá en el Perú solamente, sino internacionalmente, con eso logramos ya no solamente estabilizar la Costa Verde, no solamente proteger las edificaciones de arriba y también los daños que se pueden producir abajo, sino también fundamentalmente poder desarrollar más edificaciones seguras, de mayor altura, que le da un mayor beneficio. Pero este muro que usted habla debe ir a lo largo de la Costa Verde. Sí, sí. ¿Todo el circuito? Todo el circuito. Los edificios que actualmente vemos en el borde del acantilado, sobre todo, ¿son construcciones seguras? No. Mientras no hagamos este proyecto, yo diría que no son seguras si están dentro de una distancia inferior a 1,5 veces la altura del acantilado que tienen. ¿Cuál es el peligro de esa relación? La falla total. O sea, no es porque el edificio esté mal diseñado. Lo que va a pasar es que toda su cimentación y todo el soporte va a tener una falla sistémica con un famoso círculo de falla que prácticamente todo se va a venir abajo. ¿Cómo uno asegura que la construcción de un edificio no cometa esa negligencia? Porque podríamos ya utilizar la palabra negligencia, tomando en cuenta sobre todo las advertencias que se hacen con relación a este silencio sísmico. Es decir, ¿cómo es posible que tengamos edificios que no son seguros, así como categóricamente usted lo ha dicho hoy? ¿De quién depende que se autorice? ¿Cuál es el criterio que hay que tomar en cuenta antes de construir una edificación en esta zona? Había una normatividad que decía de que no deberías construir dentro de 1,5 veces la altura del acantilado. ¿Para qué? Para estar fuera del probable círculo de falla. Eso lamentablemente no se ha cumplido. Entonces hay edificios que se han acercado demasiado al acantilado. Sí. O sea, para estar seguro, no por el edificio puede estar bien diseñado, pero lo que va a fallar es todo el suelo de sustentación que tiene, porque se va a ir con el famoso círculo de falla que le estoy explicando, que prácticamente es como si uno tuviera la punta del acantilado y trazara un arco de un círculo. Ya. Lo que está dentro se viene con la falla sistémica, y ya lo que está fuera de eso, no. Entonces, no es el problema del edificio, es el problema de dónde está ubicado el edificio. ¿El suelo?
Claro. No, en general todo el suelo puede ser bueno, pero también se va a ir porque la falla viene de un poco más atrás. Entonces tienes todo ese círculo enorme, ¿no? Y, a ver, bajando. Tengo entendido que el problema no solamente se centra en esta zona de la Costa Verde. Hablemos en general de Lima, ingeniero, porque tenemos zonas muy vulnerables aquí. Sí. El centro de la capital, Barrios Altos, La Victoria, Rímac, son casonas que vienen del siglo XIX. ¿Qué política se tiene que aplicar aquí? Porque si es que hay un sismo de gran magnitud, estas casonas, que ahora son quintas, pueden convertirse o se convertirán en trampas mortales porque se vienen abajo inmediatamente, son de adobe y de quincha. Así es. ¿Qué es lo que se tiene que plantear acá inmediatamente como medida de prevención que tiene que realizar el gobierno? Mire, son de quincha y adobe, pero también tienen una ventaja, son flexibles y no tienen tanto peso como las edificaciones modernas. Uno de mis planteamientos ya a mayor escala para la ciudad de Lima es hacer lo que se hace con el censo, pero con estudiantes de los 2 últimos años de ingeniería civil que puedan visitar a las personas y este tipo de edificaciones, las personas que viven en el cerro, y les den las instrucciones de lo más importante, cómo salvar la vida. O sea, para salvar la vida tiene que decirle, usted está en una edificación insegura, lo que usted está haciendo de todas maneras va a colapsar probablemente con un sismo muy grande. No diga temblorcito y espere para ver si recién comienza. No, usted tiene que evacuar, ¿no? Entonces, y si no puede evacuar, buscar algún sitio dentro de la propiedad que tienen que tenga un poquito más de seguridad. Claro, ahí no cabe esperar, es decir, no. Quien vive en estas zonas donde las construcciones son informales, autoconstrucciones que no tienen una garantía mínima para sostenerse ante un movimiento sísmico, tienen que entender que deberían salir de casa. Así es, así es. Así de drástico. Definitivamente, pero hay que decírselo en su realidad. Es como cuando uno lo visitan en el censo y le preguntan cosas, ¿es cierto?, sobre su vida, etcétera. Bueno, el que los tiene que visitar tiene que ser, digamos, un estudiante de la UNI, de la Católica, de Villarreal, de San Martín, etcétera, pero ya listo para graduarse, que ha tenido su curso de antisísmica, y le dice, vea señora, vea señor, etcétera, usted tiene que hacer esto. Tiene tantos, si usted rápidamente se da cuenta de que tiene un temblor, no se queda a esperar si es fuerte o no es fuerte. No, imagínese que es el fuerte. Claro. Entonces usted puede ahí ganar unos 10 segundos. Si además ponen este sistema de alerta temprana, que no es tan importante como el de México, que en México te da como 30 o 40 segundos, pero acá, por la cercanía a la costa, te puede dar 10 segundos más. 10 más 10 son 20 segundos. En el caso de hay varias cosas que puedes hacer. Y en el caso de la Costa Verde, ingeniero, la altura máxima, ¿cuál es? Que nos permita justamente que sea ese parachoque contra posibles tsunamis, porque en otros países como Japón, por ejemplo, la altura de las olas es impresionante. No sé si acá la altura puede permitirnos justamente una especie de protección ante una eventualidad de un tsunami. Mira, la gente llama ola, pero no es ola. Es una masa de agua que se desplaza y que debe llegar más o menos a unos 40, 50 kilómetros por hora a nuestro acantilado por la profundidad, pero trayendo un montón de cosas, como proyectiles de todo lo que se ha barrido en el camino, y eso va a impactar. Claro. En el momento en que impactan con el acantilado, hay este fenómeno que se llama el run-up, o sea, la masa de atrás sigue empujando, entonces sube. ¿Cuánto puede subir? Por ejemplo, la ola predicha de 12 a 15 metros puede subir más o menos 1.4, 1.5 más antes que comience a bajar, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice 1.4, gráficamente, pensando en la Costa Verde, ¿cómo se visualizaría eso? ¿Sobrepasaría la altura de la Costa Verde? No. La altura en algunas zonas, por ejemplo, yo creo que en ninguna, porque salvo llegando al Callao, que ya prácticamente ahí no tiene ya nada, pero desde Chorrillos hacia abajo, lo mínimo que tiene son 25 o 30 metros, ¿no? Nosotros estamos proponiendo un muro de 18 metros como máximo, porque ya pasando 18, si es que el run-up superara 18, ya no llega con tanta fuerza, claro, ¿no? Entonces, básicamente ya inicia una posición de defensa. Además, en el remate del muro nosotros ponemos un arco hacia afuera.
de manera que lo que está subiendo, en lugar de seguir hacia acá, prácticamente lo boto de regreso al mar, ¿no? Es un diseño bastante bien elaborado que lo hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo y que está a disposición, pues. Hemos hecho un estimado de alrededor para toda la Costa Verde de $500 millones, que no es nada comparado con lo que significaría perder hasta 60.000, 70.000, 80.000 vidas. Si esto sucede en verano, Mávila, imagínate, con toda la gente ahí abajo, y dicho sea de paso, sin tener cómo evacuar, porque en el proyecto también se contempla cada 400 metros rampas de evacuación para que la gente, dentro de los 15, 18 minutos entre el terremoto y el tsunami, pueda evacuar la costa. Claro. ¿No? Entonces, eso es fundamental hacerlo. Yo no creo que podamos más. Y ojalá los candidatos se den cuenta de esto. Parece que no vamos a tener un verano de niño y ese tipo de cosas, por lo que vengo escuchando, pero sí lo podemos tener de terremotos. Eso, de acuerdo. ¿No? Ingeniero, muchísimas gracias por estar esta vez con nosotros, sobre todo para reiterar las advertencias y volver a explicarnos con tanta claridad cuál es la situación y cuáles son las alternativas en cada una de las situaciones que le hemos propuesto. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy amable. Ha sido el ingeniero Raúl Delgado Sayán. Nosotros a las 8:31 vamos a escuchar los titulares de la media hora y retornamos.